Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al webinar Better Brands 2023, ¿cuál es el rol de las marcas en los tiempos de hoy? Para comenzar, tengo el agrado de presentar a 4 mujeres quienes serán parte de este evento. Primero a Margarita Ducci, quien es arquitecta de la Universidad Católica de Chile, posgrado en urbanismo de la Pontificia Universidad de Roma, ha sido vicerrectora de comunicaciones y decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Andrés Bello, y es directora ejecutiva de Pacto Global Chile desde 2007. También nos acompaña Paz Mandiola, fundadora de Better Brands, máster en Data Science de la Universidad de Sydney, profesora de Marketing Analytics y taller MBA de la Pontificia Universidad Católica. Paz trabajó 10 años en CCU y también desempeñó funciones en el Centro de Excelencia de Marketing y en áreas comerciales de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica. Y finalmente, quienes nos acompañarán en el panel de conversación, María Paz Lagos, Brand Manager de Bolsa Superior. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica, trabajó en Nielsen en 2 periodos durante 2011 a 2014 y 2019 a 2022. Actualmente es Brand Manager de todas las marcas de Cambiaso desde 2021. Por su parte, Macarena García, Brand Manager de Notco, posee 10 años de experiencia en comunicación corporativa para marcas de tecnología y consumo masivo. Su carrera ha abarcado diversos países de América Latina, comenzando en Argentina, en donde dio sus primeros pasos en las relaciones públicas, seguido de 8 años en Brasil en agencias de publicidad, y ahora desde hace 4 años se encuentra radicada en Chile en el lado corporativo y de regreso a las startups. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con importantes marcas reconocidas a nivel global, incluyendo Google, Microsoft, Unilever, Uber, Santander, Burger King, entre otras. Durante casi 2 años ha liderado junto a su equipo campañas de branding de Notco Chile, la FoodTech, unicornio del país, líder en el mercado de productos plant-based. Sin más Muchas gracias, preámbulo, Daniela. le doy el Daniela, paso a Paz para que nos pueda presentar. te quería comentar que no está avanzando las slides. No sé si tú... Eso. Ah, ya. Ahí sí. ¿Nos cuentas ahora un poquito el tema de la agenda y la dinámica? Perfecto, sí. Para comenzar, Margarita Ducci y Paz, les doy el paso para que ustedes den inicio a la presentación de los resultados del estudio y del ranking 2023 de Better Brands. Buenísimo. Muchas gracias a todos por estar acá. Como dice ahí la agenda, lo primero que vamos a ver es el estudio de Better Brands. Muy resumido, una pincelada. En segundo lugar, vamos a ver el caso Notco y Bolsa Superior. Estamos muy contentas de tener a estas 2 invitadas porque tenemos casos muy interesantes y que han sido galardonados en este ranking por segundo año consecutivo. Y por último, vamos a tener un espacio para preguntas. Ahí Daniela sabe mejor que yo cuál es la dinámica para las preguntas, pero tenemos aquí en el Zoom un botón abajo donde dice preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir ahí respondiéndolas y nosotros al final, Daniela nos va a ayudar y vamos a seleccionar y responder todo lo que podamos. La idea es que aprovechemos esta instancia y que ustedes puedan también resolver sus dudas. Entonces, con eso nos vamos ya a presentarles el estudio Vibrance 2023. ¿Cuál es el rol de las marcas en los tiempos de hoy? Que lo hacemos en Better Brands y patrocinado por Pacto Global. Quiero agradecer a Red Pacto Global por el apoyo a este estudio. Red Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas y ellos promueven el desarrollo sostenible en los negocios, muy enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible, que ya vamos a hablar de ellos, y por lo tanto son nuestros patrocinadores de este estudio porque estamos trabajando en un mismo propósito, en la misma misión. Daniela, ¿nosotros podemos ir haciendo clic o lo haces tú? Para avanzar con la diapositiva. Ya. Bueno, un poquito para los que no nos conocen en Better Brands, contarles brevemente quiénes somos nosotros. Somos una consultora que creemos firmemente que las marcas no solo pueden, sino que también deben
tener un impacto positivo en la sociedad, la economía y el planeta. Entonces nos dedicamos a construir mejores marcas, como dice nuestro nombre, Better Brands, siempre maximizando la rentabilidad y la sostenibilidad de manera integrada. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos muchos servicios, hacemos consultoría, estudios, analytics, workshops de varios temas de expertise, como los que están ahí: segmentación y targeting, propósito de marca, posicionamiento deseado, identidad, comunicación efectiva, innovación ágil, valor de marca y otros. Si avanzamos con la siguiente slide. Se nos pasó, vamos una para atrás. Eso. Hoy en día, las marcas de excelencia saben que contribuir positivamente al mundo no solamente es ético o algo, una linda intención, sino que también es buen negocio. Tenemos muchos datos que han corroborado eso. Incluso hemos visto, ¿cierto?, al CEO de BlackRock, la empresa financiera más grande del mundo, decir muchas veces que la sostenibilidad y la rentabilidad son algo que van de la mano. Entonces, eso es una muy buena noticia, ¿cierto? Que podamos ir logrando esos objetivos de manera conjunta, pero para eso es importante la data, ¿cierto? Entonces, ¿qué valoran más los chilenos? ¿Cómo nosotros podemos guiarnos un poco también al momento de decidir qué hacer por contribuir positivamente al entorno? ¿Cómo podemos guiarnos entendiendo también qué se valora más y así hacer mayor sinergia en la rentabilidad del negocio y el impacto positivo? Y con eso nace este estudio, Vibrance, que es el primer estudio en Chile que mide las expectativas y percepciones del consumidor frente a las marcas y su contribución al entorno, y que tiene la particularidad de que lo hacemos basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, justamente quiero felicitar la iniciativa de Vibrance, porque para nosotros como Pacto Global, la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es un faro que orienta, que enfoca a la sociedad en general, a todos los países comprometidos con esta agenda, a todos aquellos que pertenecen a Naciones Unidas, que son 193 países en el mundo. Hay un compromiso de avanzar en estos aspectos, estos ODS que fueron definidos como aquellos problemas que corresponden a una agenda mundial común. Es muy importante tener esta agenda mundial común, y cuando Pacto Global se creó en 1999 con Kofi Annan como secretario general de Naciones Unidas, definió que Pacto se apoyaría en los 10 principios que son todos resultados de las grandes convenciones de Naciones Unidas en derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Pero cuando apareció la Agenda 2030, que vino a responder a las nuevas necesidades de la sociedad, indudablemente que Pacto se enfocó en cómo apoyar a que las empresas desde el sector privado contribuyan, así como lo hacen también la sociedad civil, los gobiernos, la academia y la sociedad en general. Es muy importante entonces vincular la acción de las marcas con estos objetivos, porque estos objetivos son la agenda mundial, la representan y es a lo que nos debemos enfocar como sociedad hacia el 2030. No cabe duda que hemos sufrido un retroceso importante con la pandemia que afecta este avance hacia el 2030. No sabemos con claridad en qué grado podremos lograr los objetivos, pero el hecho de analizar cómo las marcas contribuyen, cómo se puede y cómo valoran los consumidores el aporte que hacen las marcas para contribuir en cada uno de ellos, es un factor muy relevante. Ya desde que se lanzó la agenda, ya desde el año 2016 en adelante, se han realizado distintas bajadas del documento al mundo de los negocios. La Agenda 2030 es un foco importante y nosotros desde Pacto Global pedimos a las empresas que integren esta agenda en su estrategia corporativa. Así, María Paz nos va a poder explicar cómo desde las marcas hay una contribución a los ODS y cómo en el estudio se han reflejado las prioridades en este sentido. Exactamente, porque como Margarita contaba, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacen desde una óptica política.
Y si bien han habido documentos que lo han bajado al mundo empresarial, nosotros en Better Brands quisimos ir un poco más allá, como podemos ver en la slide siguiente, en la que les contamos que quisimos bajar aún más los ODS a nivel marcas, porque hay acciones que los políticos pueden hacer, hay acciones que las empresas a nivel corporativo pueden hacer, y también hay acciones que las marcas pueden hacer. Cada uno de ellos son entidades diferentes, y las marcas tienen un rol fundamental, porque finalmente las marcas son el vínculo entre las personas del planeta y el mundo corporativo. Entonces, esto les da un poder particular y que es importante usarlo de forma positiva. Nosotros por eso quisimos ir más allá y bajamos los ODS a nivel marcas. Y más adelante les vamos a explicar qué significa eso, qué significa bajar los ODS a nivel marcas, lo van a entender de manera más concreta. Entonces, antes de eso, contarles el tema de la metodología del estudio y el scope, para que tengan bien claro de dónde vienen los datos que vamos a ir viendo a continuación. Quiero decirles que lo que estamos viendo va a quedar grabado, así que eso es importante que lo sepan, después lo vamos a compartir con todos los asistentes para que puedan también concentrarse en lo que estamos viendo acá y no tomando nota de cosas que a veces uno siente que puede perder, pero las van a tener registradas, van a poder volver a consultar esto todas las veces que quieran, ¿ya? Entonces, el estudio Vibrance 2023, primero tiene como público objetivo el total de la población chilena, de manera totalmente representativa, es decir, a nivel de género, como dice ahí, hombres y mujeres, edad, nivel socioeconómico y región, todo está distribuido de manera proporcional a cómo se distribuye la población chilena. Es totalmente representativo, ¿ya? El alcance del estudio es más de 1.500 marcas, es lo que nosotros abordamos. Perdón, más de 2.000 personas, más de 150 marcas, y incluimos 5 industrias, que son las industrias que están viendo ahí, la industria de alimentos, la industria de retail, higiene, bebidas y servicios financieros. Entonces, es un estudio, como pueden ver, súper robusto. Hemos aumentado el alcance. El año pasado se midieron 1.500 personas, hoy son más de 2.000, y la idea es ir creciendo cada vez más y teniendo cada vez más robustez en los datos que estamos entregándoles. Y el análisis, la mayoría del análisis del estudio se hace con estadística avanzada, pero también hay algunos análisis más profundos que se hacen con Machine Learning. Y hoy el muestreo del estudio que vamos a ver es una encuesta declarativa online. Y ahora me gustaría contarles qué marcas se midieron este año. Muchos de los que están acá seguramente son brand managers o trabajan o están relacionados de alguna u otra forma con marcas. Entonces les muestro en la siguiente slide cuáles son las marcas que se midieron, para que se busquen ahí. Si es que alguno de ustedes ve su marca, no dude en contactarnos si quiere saber más información. Nosotros encantados de poder apoyarlo, y esa es la idea de este estudio, poder guiar e inspirar a las marcas a ir construyendo mejores marcas finalmente, o sea, no solamente aumentar su valor de marca, sino que también su impacto en el entorno. Y bueno, ¿qué descubrimos? Entonces, una vez que hicimos el estudio, vámonos ya a contarles un poquito de la data. El primer gran número que descubrimos se mantiene totalmente consistente versus el año anterior, y es que 8 de cada 10 personas declara que es importante que las marcas estén comprometidas para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, ¿ya? Y bueno, hemos dicho anteriormente que este es un número muy potente, y si bien puede ser un número relativamente esperable, pues no sé, ¿por qué las personas podrían no importarle que las marcas no se comprometan con contribuir al entorno? Podríamos decir, en general, esperamos un número alto. Los que hacemos encuestas o a los que les gusta el tema de los estudios y las encuestas, sabrán que tener números tan altos y tanto consenso en una población no es algo común, es muy difícil de alcanzar. Y sí llama la atención de este número que es impulsado al alza, curiosamente, por las generaciones mayores de 45 años y no por los más jóvenes. Y muchas veces pensamos que este tipo de sueños o deseos son más propios de la juventud. Bueno, la data nos muestra lo contrario, así que sí sorprende y sí es importante ir aprendiendo de los datos y ver qué es lo que realmente hay detrás de las motivaciones de los chilenos. Y también es impulsado al alza por el C2, C3,
y no por el ABC1, como muchos podríamos pensar. Entonces, con esto también aprendemos que estas preocupaciones no son propias de la élite solamente, sino que son impulsadas al alza por el segmento mucho más masivo. Y eso es algo súper importante y a reflexionar. En términos de género, no es sorprendente lo que sucede, que es que son las mujeres las que impulsan al alza este número. ¿Y por qué no me sorprende? Porque a nivel mundial, si vemos referencias en otros países, es consistente ver que son las mujeres las más defensoras del cuidado del planeta y de la sociedad, y normalmente salen más altos en estos tipos de indicadores. Y bueno, si vamos ya a ponerle mucho más exigencia a este número, tenemos la pregunta del millón, que es la que siempre nos hacen, nos dicen, ok, pero ¿cuántas personas están dispuestas a pagar más por este tipo de marcas que realmente están contribuyendo al entorno, ¿cierto? Y bueno, acá vemos que el número es un 30%, es, claro, más bajo, ¿cierto?, que lo que estábamos viendo anteriormente, y de hecho bajó 4 puntos versus el año anterior, este número. Entonces, bueno, no todo, ¿cierto?, puede ser siempre tan positivo, y todos sabemos que estamos viviendo un contexto súper desafiante, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, ahí, al momento del estudio, la caída del IMASEC había sido 2,1 puntos versus el año anterior. ¿Y para qué hablar de indicadores de inflación, de tasa de desempleo, ¿cierto? Estamos en una situación contraída, compleja, que explica y hace mucho sentido, finalmente, los números que estamos viviendo en nuestro país, que sigue siendo un país en vías de desarrollo. Entonces, tenemos un consumidor más reticente a pagar por este tipo de beneficios, pero es importante tener en cuenta siempre mirar los benchmarks, ¿cierto? Nosotros acá les ponemos ahí en chiquitito que en Estados Unidos este número es 69%. 69% de las personas declaran que están dispuestas a pagar más por productos sostenibles. Al final es un benchmark, es el mismo indicador. Entonces, este tipo de datos son súper importantes de mirar, porque al final podemos estar mirándonos el ombligo, ¿cierto? Y mirar recién el año pasado versus este, pero tenemos que tener a veces un poco más de perspectiva, buscar las tendencias, entender hacia dónde vamos y ver cómo, si es que en países en los que normalmente nosotros vamos siguiendo y van un poco más adelantados que nosotros, estos números son tan altos, es de esperar entonces que en Chile esto vaya creciendo, y al menos esa es nuestra expectativa. Y bueno, ahora, ¿qué esperan los chilenos frente a las marcas? Acá les estamos mostrando la pirámide de valor de marca de Better Brands. Es dentro de los fundamentos de Better Brands, tenemos esta pirámide de valor de marca porque creemos firmemente que a las personas hay que cautivarlas en su integridad, no solamente desde lo funcional, hay veces que solamente le hablamos a la cabeza, sino que también desde el corazón, las emociones, y también en el mundo trascendental, porque los seres humanos no solo tenemos cabeza, corazón, sino que estamos insertos en un entorno, y por lo tanto, cuando tomamos decisiones, también nos importa el impacto que pueda generar eso en nuestro entorno. Y muy en línea con la pirámide de Maslow, muy famosa, ya que aquí deben haber varios marqueteros, me imagino que la conocerán. Esta teoría de Maslow viene de 1943, son años, y en este estudio hecho el 2023, 60 años después, ¿cierto?, vemos cómo se corrobora esta teoría. O sea, la evidencia demuestra que el 91% de las expectativas va hacia lo funcional, el 82% declara emocional y 74% trascendental. O sea, efectivamente la pirámide es real y se ve efectiva en el ámbito de lo que las personas esperan de las marcas. Lo que sí es importante tener en cuenta es que el punto de arriba, el 74%, que es donde nos enfocamos en este estudio, ¿cierto?, tiene dos particularidades. Una, que crece 4 puntos versus año anterior en Chile, y lo segundo es que son atributos o beneficios más desconocidos por las marcas. En el marketing, en la literatura, estamos acostumbrados a escuchar de los beneficios funcionales y los beneficios emocionales, pero este tercer nivel, que en Better Brands llamamos los beneficios trascendentales, de hecho ni siquiera hay consenso en la literatura de cómo se llaman. Algunos hablan de los beneficios sociales, otros de los beneficios colectivos.
Y nosotros nos gusta llamarlos trascendentales porque no es solamente sociedad lo que queremos abarcar acá, sino que también planeta y prosperidad económica, al final todo el triple impacto, y por eso es, al final, lo llamamos trascendentales porque son los beneficios que van más allá de uno mismo cuando uno genera una compra. Así que no solamente hay el 74%, un número además súper alto como estábamos viendo, sino que súper importante ver que además aquí hay un tremendo gap, ¿ya? Un tremendo gap expectativas versus acción. Esto no solamente se ha visto en Chile, sino que también en muchas partes del mundo. Y aquí lo que vemos es que un 74% de las personas declara que quiere que las marcas valoren, compartan sus valores y principios al momento de comprar. Sin embargo, en Chile, el 13% de las marcas satisface esta condición. Entonces tenemos aquí una brecha muy, muy, muy grande. Y bueno, si bien es una brecha grande, un tremendo gap, ¿cierto? Y uno podría verlo como algo negativo, nosotros preferimos interpretarlo como una oportunidad, porque brechas de este tamaño significan que hay un enorme campo de acción en el que ustedes, las marcas, pueden ir a satisfacer una demanda que es propia de la gran mayoría de la población. Estamos hablando de números altísimos, 74%, 80%. Entonces, todo lo que hagamos en pro de contribuir a un mundo mejor va a estar satisfaciendo estos tremendos números, esta tremenda demanda. Entonces, ¿por dónde empezar en este campo de acción? Eso es lo que nosotros queremos ir a guiar y ayudar un poco con este trabajo que hicimos de los ODS. Ahí Margarita les va a contar un poquito sobre el levantamiento de acciones que nosotros hicimos en este marco conceptual de la ONU. Exactamente, los ODS no solamente plantean metas y plantean objetivos para el mundo en materia de cada una de estas temáticas que fueron determinadas como aquellas coyunturales para la sociedad en este último tiempo, a partir del 2015, sino que la manera de bajar esa meta, ese propósito a acciones concretas es fundamental y es ahí donde actúan realmente las marcas. Por lo tanto, se evaluaron 32 acciones concretas que las marcas pueden hacer por hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Y así, por ejemplo, tenemos que para cada ODS hay objetivos centrales, que no son todos los objetivos que hoy día están en la agenda, sino algunos que son fundamentales y en los cuales también las marcas pueden contribuir. Por ejemplo, cuando hablamos de equidad de género, el ODS 5, hablamos de promover el empoderamiento femenino, cómo las marcas pueden contribuir a hacerlo, cómo pueden fomentar la igualdad de género, o por ejemplo en el ODS 13, como acciones como minimizar la contaminación ambiental, promover el reciclaje, hoy día muy importante, acabamos de celebrar el Día del Reciclaje en el día de ayer, o en el consumo y producción responsable, donde las marcas hoy día tienen un papel fundamental y donde cada uno de los productos a su vez contiene packaging, embalajes, que hoy día a través de una economía circular que se está procurando promover, se promueve una reducción también de todos esos residuos y ojalá llegar a una economía circular donde se reutilice, se recicle, se reprograme, ¿no es cierto? Y se ecodiseñe también los envases de los productos que venden las marcas. Entonces, así hay muchas acciones en que las marcas pueden contribuir. Y desde luego, por ejemplo, en el ODS 10, que es un ODS muy, muy sensible en toda América Latina para reducir las desigualdades, ya que la desigualdad es un elemento y un ODS que en América Latina está en índices muy altos. ¿Cómo reducir esa desigualdad económica que se puede reducir desde varios aspectos? En aspectos de educación, en aspectos de entrega de oportunidades de educación y aprendizaje, ¿verdad? En la misma equidad de género, en acceso a sistemas de saneamiento, en usos de mejor energía y desde luego en reducción de la pobreza. Entonces, este mapa de acciones para las marcas
fue un elemento fundamental del estudio para poder encauzar y precisar dónde las marcas pueden directamente contribuir en acciones concretas para poder aportar a esta agenda. ¿Y qué valoran más los consumidores? Bueno, allí se estableció y se detectó en el estudio el resultado de dónde los consumidores ponen su foco en el sentido de que aprecian que la marca contribuya a ese objetivo. Y resulta que en esta escala aparece el ODS 6 de manera relevante, con un uso consciente del agua, y eso se debe particularmente a que en Chile estamos viviendo una gran crisis hídrica nueva, digamos, en el sentido de que la crisis es más fuerte que en todos los años anteriores. En los últimos años, ¿verdad?, la medición de precipitaciones ha sido mínima comparada con años anteriores. Sabemos que hay zonas del país que están teniendo grandes sequías y la población, al parecer, y lo que refleja este estudio, está muy consciente de este problema, por lo tanto, identifican todo lo que las marcas aportan en hacer un uso consciente del agua, en demostrar que su producto utiliza menos agua, en que se han buscado innovaciones tecnológicas para un uso reducido del agua, es muy apreciado. En segundo lugar aparece el ODS 8, que sin duda es muy atingente a todas las empresas y a todas las marcas, que es generar justamente empleo, que es contribuir a disminuir el nivel de desempleo en el país, entregar condiciones laborales dignas, ¿no es cierto? Y todo lo que significa una armonización de la vida personal y del trabajo, especialmente después de la pandemia en que nos cambió el sistema de trabajo, aparece como un tema muy relevante y muy apreciado por los consumidores. Seguido por la acción por el clima, dado que también estamos más conscientes de todos los problemas originados por el calentamiento global, por el cambio climático, el derretimiento de los glaciares, los fuertes catástrofes y fenómenos del clima que nos afectan en todas partes del mundo, ¿no? Y que hemos visto también en Chile algo que fue con el último terremoto, un tsunami que nadie recordaba haber vivido o imaginaba poder vivir, ¿verdad? Y todo eso nos ha hecho mucho más conscientes de la necesidad de contribuir desde las marcas también a reducir las emisiones, a medir su huella de carbono y a una serie de acciones que contribuyen a la acción por el clima. Seguido también de un ODS 15 que muestra también la preocupación de las marcas por proteger los ecosistemas, y que eso lo vamos a ver hoy día justamente con ejemplos en el panel. Porque el ODS 15 fue un ODS muy postergado durante tiempos de pandemia en todos los países de América Latina y también en Chile. Aparece el último ODS en acciones y en contribución desde el sector privado, y aquí aparece como el cuarto más reconocido y más valorado por los consumidores. Por lo tanto, debemos poner el acento justamente en que desde las empresas, desde las marcas, se contribuya también a proteger nuestra flora, nuestra fauna y el ecosistema en general. Sin embargo, también, si mencionamos los últimos en esta escala, podemos ver que la reducción de las desigualdades y la igualdad de género aparecen en los niveles más bajos. Eso, si bien pudiera parecer extraño, porque en Chile se han hecho esfuerzos por mejorar las brechas salariales, la conciliación de vida y trabajo para la mujer, la equidad de género al interior de las organizaciones, desde el consumidor general, probablemente, y ahí nos dirá Paz, ¿no es cierto?, en más detalle, o lo veremos más adelante en el estudio, ¿por qué es menos valorado? Personalmente creo que porque de alguna manera ya se ha integrado a la cultura nuestra actual, en el sentido de que sabemos que es importante la equidad de género, pero tal vez no le atribuimos a las marcas un rol tan importante en ese sentido, sino que lo guiamos ese rol más hacia el gobierno, el Estado en general con sus políticas y programas, a las empresas también con su cultura interna, y por lo tanto no lo dejamos tanto en manos de las marcas. Podemos ver también en el cuadro siguiente una priorización de las acciones por importancia, ya
con un cuadro que ustedes van a poder ver en el estudio, en que ahí ustedes ven que el uso consciente del agua, ¿no es cierto?, aparece, y cómo aparece y en qué porcentaje aparece, casi en el 35% más valorado respecto a otras acciones, en tanto la economía local alcanza menos de un 30%, como el último factor menos valorado en el que contribuyen o pueden contribuir las marcas, ¿verdad? Y las acciones más valoradas. Y las menos valoradas, en el tema, por ejemplo, de inmigrantes, también aparece como la acción menos valorada, con menos de un 20%, apenas un 17% aproximadamente, tal vez porque justamente también se atribuye a que las marcas no tienen un rol tan importante en ese sentido, en contribuir a esa temática, sino más bien es un tema de políticas públicas en cuanto al control de la inmigración, en cuanto a políticas de cohesión e integración, de oportunidades y de conciliación también entre la vida de los inmigrantes y la población nacional. Así también aparecen los factores LGBT, también como un segundo punto menos valorado, en que se le asignan también a las marcas que no tienen un rol particular en ese sentido, así como lo es también para el empoderamiento femenino, que está en el tercer lugar. Si agrupamos los factores, en el estudio aparecen los factores, adelante Daniela, en áreas, ¿no es cierto? Aparecen todas las áreas relacionadas a planeta, las áreas relacionadas a economía social, a bienestar y a igualdad de oportunidades. Esa es la manera en que en el estudio se agrupan los ODS a partir de un análisis factorial sobre el estado completo de estas 32 acciones que vimos antes, en que se pueden agrupar en estos 4 grandes grupos. Pero cuando los agrupamos en factores respecto al triple impacto, en la siguiente, vemos que se pueden agrupar en estos 3, básicamente: planeta, economía social, bienestar e igualdad de oportunidades, que representan en grandes líneas a la manera como la ONU agrupa los ODS, que los agrupa en las 5 P, que llaman ellos, que son planeta, prosperidad, personas, paz y alianza, ¿cierto? Que en inglés es partnerships, por eso son las 5 P. Pero en el estudio se focaliza principalmente en planeta, prosperidad y personas, que es lo que atañe más al consumidor. Los temas de planeta, sin duda, que tienen que ver más con todo lo relacionado con los temas medioambientales que veníamos observando, los temas de economía social, que tienen que ver justamente con los temas sociales de trabajo, de eliminación de la pobreza, de reducción de las desigualdades, de paz, justicia e instituciones sólidas, de ciudades y comunidades sostenibles, de infraestructura e innovación, ¿verdad? Y por otra parte, el de las personas, que atañe más directamente la salud, muy especialmente después de lo que hemos vivido como pandemia, el hambre cero, ¿no es cierto?, que a raíz de los problemas económicos, desempleo, empiezan a surgir en Chile de manera más alta que lo que se venía produciendo, en que prácticamente habíamos reducido el hambre, habíamos reducido muchísimo la pobreza. Sin embargo, esos factores vuelven a subir debido a las consecuencias de la pandemia y de las subsecuentes crisis que hemos venido viviendo. De tal manera que esta agrupación de estos factores en el triple impacto versus el triple impacto corresponde muy bien a una alineación que hace la ONU, y corresponde muy bien a cómo la perciben los consumidores, desde lo que afecta a las personas, lo que afecta a una mayor prosperidad en general, ¿verdad? Y lo que afecta definitivamente al planeta, que hoy día es una preocupación real de los consumidores. Y por último, la priorización de los factores de triple impacto, ¿no es cierto?, ya se miden en porcentaje. Adelante, a la anterior, Daniela, por favor. En que ustedes van a poder ver en el estudio en qué porcentaje entonces lo que veníamos hablando recién se manifiesta, ¿no es cierto?, en que un 30%, ¿no es cierto?, se prioriza en cuanto al planeta, un 29% en cuanto a la economía social, un 27% en cuanto al bienestar,
y un 19% en cuanto a la igualdad de oportunidades. De modo que, en definitiva, en lo que respecta a planeta, la prioridad es un 30%, en lo que respecta a prosperidad es un 28% y en respecto a las personas un 25%. Así que, como ustedes pueden ver, a través del estudio, las personas priorizan hoy día planeta. Pareciera que el tema de vivir en un mundo con amenazas, como es el cambio climático, como son sus consecuencias, como es la afectación que vemos hoy día en las noticias permanentes a distintas comunidades en el mundo y que pueden también afectarnos en Chile cada vez más, como han sido recientemente los incendios incontrolados, por ejemplo, que ha sido difícil de controlar. Todo eso hoy día es una preocupación fundamental para las personas y definitivamente las personas esperan que las marcas contribuyan a resolver estos problemas, contribuyan a sensibilizar, pero contribuyan también desde lo que pueden hacer, desde su marca, su producto que entregan, una contribución definitiva a solucionar esos problemas. Adelante, Paz, con la siguiente. Genial, muchas gracias Margarita por mostrarnos los resultados en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y entender también las prioridades y las reflexiones detrás de por qué cada número habrá quedado ahí. Súper interesante, y ahora nos vamos entonces a entender cómo se percibe a las marcas. Y con eso, si avanzamos, contarles simplemente acá brevemente que el ranking está basado en el triple impacto, si hacemos clic. Justamente por eso estaba introduciéndoles Margarita que hacemos estas grandes agrupaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a planeta, personas y prosperidad. Entonces, si vemos los resultados del ranking del 2023, estos han sido publicados ya por la prensa. De hecho, agradecemos la tremenda acogida que ha habido ahí también en los medios, porque tienen este rol ellos de difundir también este tipo de cosas y así inspirar al resto. Felicitar al Gramo por su primer lugar en segundo año consecutivo, también a Colún en segundo lugar y en tercer lugar a Notco, que tenemos acá presente a Macarena, que ya vamos a conversar con ella en un minuto más. Luego también Bolsa Superior en cuarto lugar, que tenemos a Paz, que va a venir también a conversar con nosotros. Y quinto lugar, Cachantún, sexto lugar, Banco Estado, ¿cierto? Tenemos también séptimo lugar a Pigüen, octavo a Vital, ¿cierto? Noveno tenemos a Natura y en décimo lugar a Nestlé. Este ranking es medido por el índice triple impacto, o sea, las marcas que están alto en este ranking significa que les fue bien probablemente en las tres cosas. En el fondo, personas, prosperidad y planeta son las tres importantes para tener un buen resultado en este ranking. O bien te puede haber ido muy bien en alguna de esas y tan bien que termina en el fondo en el índice compuesto, quedando alto también en el ranking final. Si vamos a la slide siguiente, podemos ver el top por industria. Felicitar entonces al Gramo, a Bolsa Superior en segundo lugar en higiene, a Colún y a Notco en segundo lugar en alimentos, ¿cierto? Y a Cachantún, Farmacia Dr. Simi y Banco Estado en su primer lugar en sus respectivas categorías. Ustedes van a poder ver el estudio en más detalle si lo descargan en la página de betterbrands.cl. Así que si avanzamos, podemos ver también que por P también podemos entonces ir mirando los rankings. Y acá tendríamos entonces, estamos viendo cómo se desplegaría cada ranking al abrirlo por P. Y con eso entonces, los dejo invitados, como les dije, a ver más. Si quieren descargar el estudio, ahí está el sitio web, lo ven en pantalla, betterbrands.cl/estudios. Ahí van a poder tener el estudio completo. Acá no lo mostramos entero. Igual el estudio versión pública, que es el que se puede descargar, es solo una pincelada de lo que se estudia en esta encuesta. Hay mucho más que se puede saber y para eso encantados también de que nos contacten y de que vayamos entendiendo insights para sus marcas y para su estrategia. Y bueno, con eso ahora vamos a empezar el panel, por lo que invito a unirse a mi tocaya María Paz, ¿cierto? Y a Macarena de Notco para comenzar. Y mientras ellas se van uniendo, los invito a todos a ver un comercial de Bolsa Superior
que es el último comercial de una serie de comerciales que llevan consistentemente lanzando hace ya un par de años. ¿Lo podemos poner? Los chilenos ya lo sabemos. La marca de bolsas que recicla los plásticos de Chile es Bolsa Superior. Bolsas hechas de plásticos recolectados a lo largo de Chile que limpian nuestros mares y tierras, evitando importar bolsas de otros países. No hay tiempo que perder. Prefiere Bolsa Superior y recicla hoy el plástico de Chile. Buenísimo. Entonces, Los chilenos bienvenida, Paz. Mira, entiendo que hace 30 años ustedes ya fabricaban sus bolsas con materiales reciclados como lo siguen haciendo hoy. Y la pregunta que queríamos hacerte es ¿por qué decidieron abordar también el tema de la biodiversidad, como vemos en este comercial, con esos animalitos preciosos, ¿cierto?, de la fauna chilena, en la comunicación de Bolsas Superior? Gracias, Pasita. Así es, como se explica en el comercial mismo, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, hace más de 30 años que estamos haciendo esta labor de utilizar plástico recolectado a lo largo de todo Chile para fabricar nuestras bolsas. ¿Y por qué decidimos integrar, ¿no es cierto?, a la fauna chilena, que es la protagonista tanto en nuestros envases, ¿no es cierto?, donde cada uno tiene su propio animal nativo, como también en la campaña, porque justamente es para educar a nuestros consumidores en la importancia de que nosotros somos la marca que para fabricar todas nuestras bolsas utilizamos plástico recolectado en Chile. A diferencia de lo que ocurre con otras marcas que si bien utilizan, ¿no es cierto?, material reciclado en sus bolsas, muchas veces esos productos son traídos de otros países y por lo tanto es material reciclado de países extranjeros y no se está priorizando, ¿no es cierto?, cuidar nuestro ambiente más cercano, que es el de nuestro país. Perfecto. Súper interesante, gracias. Aquí no sé, Margarita, si tú también tenías alguna pregunta. Primero, felicitarles, me parece extraordinario la forma en que han abordado este tema. La bolsa de basura, ¿no es cierto?, es un producto muy simple, muy básico, y sin embargo ustedes le han agregado un tremendo valor, tan importante porque hoy día lo usamos a diario en la casa, es un tema que necesitamos diariamente, pero ustedes le dan un valor, y el hecho entonces de que Bolsa Superior protege la fauna, recicla plástico producido en Chile, no importa, y crear conciencia de ello, porque además el aviso, ¿no es cierto?, el video es muy atractivo, así que yo creo que lo ven las familias, lo ven los niños, es muy atractivo. Entonces eso despierta un interés y creo que crea gran lealtad con la marca. Eso creo que ustedes fueron muy acertados en ese sentido, así que los felicito. Pero cuéntame un poco, ustedes fueron reconocidos en el top 5 en el total de industrias, ¿no es cierto?, por segundo año consecutivo, subiendo al 4º lugar este año. ¿A qué atribuyes tú el éxito que han tenido en posicionarse en la mente de los consumidores como una marca referente en términos de impacto positivo al entorno? Bueno, yo algo te dije, lo que yo experimento frente como consumidor, pero a lo mejor hay aspectos que se me van o que ustedes han pensado más profundamente cuando diseñaron la campaña y diseñaron desde Cuéntanos un poquito más cómo surgió esto, cómo desde el inicio pensaron en todos estos temas de manera simultánea o fueron apareciendo poco a poco, se fueron complementando. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso. Sí, ha sido un proceso bien bonito y como tú decías, claro, la bolsa de basura es más bien, o sea, hace algunos años atrás era mirado por cualquier persona casi como un producto, no sé, commodity, que compro la más barata o compro dependiendo de la función que tuviera el consumidor, pero a través de la campaña con los animales nativos, que empezamos hace algunos años, hemos sido capaces de mostrarle al consumidor por qué es tan importante elegir una bolsa que se preocupa del medio ambiente de nuestro país, de en el fondo recolectar plástico que está en todo Chile, ¿no es cierto?, y
de esa forma evitar que este plástico permanezca libre en el medio ambiente, ya que nosotros nosotros lo llevamos a nuestra planta recicladora y lo transformamos en lo que son las bolsas. Yo creo que, bueno, que este ranking es muy valorado por nosotros, porque también, como tú decías, subimos un lugar en este año, y eso demuestra que las personas sí perciben, sí se dan cuenta de que al comprar una bolsa con material reciclado chileno, no solamente están comprando una bolsa por la función, ¿no es cierto?, de meter la basura, sino que están prefiriendo una marca que se está preocupando del medio ambiente donde nosotros mismos vivimos, en el fondo. Y yo creo que eso es lo que los consumidores rescatan y valoran, en el fondo, que no es solamente compro una bolsa, sino que además en el fondo estoy eligiendo reciclar el plástico de Chile. Súper interesante, Pasita, porque al final ustedes no solamente se dieron cuenta de este problema, sino que decidieron hacerse cargo y además comunicarlo. ¿Y por qué menciono lo segundo? Porque hoy en día ha nacido un nuevo fenómeno que tal vez muchos ya lo han escuchado, que es el greenwashing, que es como este nuevo greenwashing al final, o sea, justamente en contraposición con el greenwashing, que es el silencio que muchas marcas están optando por tomar por miedo de exponerse al escrutinio público, ¿cierto? O a las famosas funas que muchas veces hemos visto. Entonces, es súper interesante no solamente a veces hacer las cosas, sino que también comunicarlas, porque finalmente hay un rol también ahí al comunicar, seguir inspirando y seguir difundiendo este tipo de prácticas. Así que felicitaciones por eso. Y también Gracias. en ese mismo ámbito, claro, también en ese mismo ámbito, Notco se ha destacado por su coraje en la comunicación. De hecho, la última campaña que tiene que ver con todo este tema de la demanda del gremio lechero es un ejemplo vívido de eso, ¿cierto? O sea, y en ese sentido te quería preguntar, Macarena, ¿cómo fue el proceso en el que tomaron la decisión de salir con esta atrevida campaña? Finalmente me imagino que en algún momento dudaron si salir o no, seguramente pensaron si silenciarse, o sea, si ser parte de este green hash de alguna forma. ¿Y qué los convenció entonces a salir adelante? Así es, Paz. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación, agradecer a las más de 100 personas también que nos están acompañando. Súper interesante también lo que comentaba María Paz. Efectivamente, cuando uno quiere salir a comunicar algo o a hablar algo al respecto de cómo uno está haciendo las cosas, a veces se enfrenta con esos momentos de duda en los que uno dice, ¿será que me van a funar? ¿Será que estoy yendo por un camino éticamente correcto o no? Y bueno, a mí lo que principalmente me llama la atención, o lo que me llamó la atención en realidad para venir a Notco, fue un poco este lema, ¿no? El why not, el por qué no. ¿Por qué no tomar una demanda que llevaba 2 años de papeleo entre idas y vueltas y efectivamente utilizar los mismos argumentos por los cuales se nos está acusando de competencia desleal, cuando el producto mismo se llama Not Milk? Estamos como constantemente siendo súper transparentes y claros con nuestra comunicación, con la forma en la que hablamos y comunicamos nuestros productos, y fue así como surgió esta idea, que si bien es muy creativa, también nos sirvió muchísimo para seguir como concientizando a las personas sobre nuestro producto, sobre cómo el producto y la elaboración del mismo tiene un impacto en el planeta y en la prosperidad y en las personas, que son las 3P que el estudio justamente revisa e incorpora. Y es por esto que hoy por hoy estamos súper orgullosos de la forma también en la que hacemos comunicación, en la que somos 100% transparentes, en la que no nos da miedo efectivamente utilizar estos argumentos que, si bien eran como para contrariarnos, para justamente ser más claros, más transparentes y poner en boca de las personas un poco el por qué existimos, ¿no es cierto? No solo en nuestros productos, sino también en nuestra empresa desde el día cero.
Entonces, también es un gran orgullo poder estar por segundo año consecutivo en este estudio, si bien en el tercer puesto en el ranking general, primero en la subcategoría de planeta, y eso es lo que efectivamente nos demuestra que estamos desde nuestro principio, desde nuestra propuesta de valor, preocupados por estas tres grandes dimensiones que son las que nos hace despertarnos día a día y poder hacer las cosas de esta forma así disruptiva o diferente y sin miedo justamente al que dirán, por así decirlo. Sí, Macarena, justamente iba a mencionar esa palabra que ya la dijiste. Creo que podríamos definir un poco la marca de ustedes como disruptiva, ¿no? Realmente causa mucha inquietud, interrogación. ¿Qué es esto de NOT? ¿Y qué es lo que implica? ¿Y qué significa? Y lo que tú cuentas, claro, es arriesgarse también a enfrentarse a la industria tradicional, ¿verdad? De ciertos productos que tienen largos años de consumidores y seguidores que ahora se ven abiertos a una alternativa muy distinta que plantea otras variables. Por lo tanto, son muy valientes. Primero que todo, debo decir, Not Company es muy valiente en ese sentido, se han atrevido. ¿Cómo ves tú? Bueno, ustedes salieron en el tercer lugar a nivel total de industrias por segundo año consecutivo. Por otra parte, tú cuentas y comentas también, ¿no es cierto?, este enfrentamiento también con la industria tradicional y los problemas que a veces eso ocasiona. Pero ¿cómo sobrelleva todo esto la empresa y cómo se proyectan ustedes a futuro en esos aspectos? Miren, en líneas generales, un poco también lo disruptivo de Notco es que volcamos como el balance de inversiones a un área de nuestra empresa que en otras empresas, tal vez creadoras de alimentos, no se le estaba dando mucha importancia o tal vez no mucha visibilidad, que es todo lo relacionado con la tecnología y la innovación y el desarrollo. Es por esto que tenemos más de 10 patentes que avalan la inteligencia artificial que hoy en día utilizamos para el inicio de nuestros productos, ¿correcto? Que nos ayuda a escalar de una forma mucho más rápida esta búsqueda en el reino vegetal de propiedades y características que se encuentran justamente en las plantas para reemplazar los animales en los procesos productivos de lo que hoy consumimos, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a tu pregunta, si bien sí somos disruptivos y lo tratamos de hacer diferente, yo creo que la clave está justamente en eso, ¿no? En traer tecnología a una industria que no le estaba prestando mucha atención y que durante años, y me atrevo a decir siglos, se ha mantenido de la misma forma. Y esto es un poco lo que nos hace ser diferentes desde la concepción, como les digo. Entonces, hoy por hoy que ChatGPT y Midjourney y todas las tecnologías de inteligencia artificial están muy de moda, por así decirlo, nosotros venimos incorporándolo desde el comienzo de Notco y es un poco hacia donde vamos a futuro. Sabemos que muchas industrias probablemente sientan como, no sé, una especie de terremoto, ya que veníamos hablando de tsunamis, pero es un poco la forma en la que, siendo disruptivos, podemos traer cada vez a más personas a comer igual de rico o comer con propiedades y funcionalidades que hasta puede que ni siquiera existan en los alimentos que tenemos hoy gracias a la tecnología. Entonces, y siempre obvio poniendo en primer lugar todo lo que tiene que ver con el planeta, las personas y la prosperidad, porque justamente al cuidar el planeta y hacer que los alimentos para estas personas sean más sostenibles desde su desarrollo, nos permiten llegar a esta prosperidad, a este planeta que nos está pidiendo ayuda a gritos y en vez de actuar ayer, estamos actuando desde antes de ayer, justamente con la ayuda de la tecnología como nuestro brazo derecho. Exactamente, y también es importante recordar que al proteger el planeta estamos protegiendo también a las personas. Entonces, súper integral todo lo que están haciendo. Agradezco muchísimo su tiempo, Macarena y María Paz, y bueno, también Margarita por estar acá. La verdad es que ha sido un lujo poder conversar con ustedes, tenerlas presentes en estos temas tan atingentes.
Y estamos muy en el tiempo, nos encantaría poder responder todas las preguntas y respuestas. Yo creo que podemos elegir una pregunta para no quitarles el tiempo también. Sé que todos tienen agendas muy apretadas y mucho que hacer. No sé, Daniela, ahí, si nos puedes ahí comentar algo interesante que podamos conversar. Sí, hay bastantes preguntas del público. Acá hay una que pregunta Magdalena Rodríguez: ¿el índice triple impacto es solo en base a la percepción de los consumidores o también se supone que es en las acciones de la marca? Súper buena pregunta, de hecho, gracias por traerla aquí a la conversación. La verdad es que el índice triple impacto es 100% percepción de las personas. Nosotros como Veteran somos una consultora, estudiamos al consumidor y consultora en el fondo de estrategia de marca y no tenemos la facultad en el fondo de ir a corroborar qué acciones se están haciendo y cuáles no. Nos encantaría, porque por supuesto eso es lo primero. Nosotros siempre decimos que primero ser y después parecer, de todas maneras. Sin embargo, eso es un trabajo en el que todavía hay mucho por hacer en el mundo. O sea, en el fondo, todavía no hay un consenso de cómo medir efectivamente quién está avanzando mejor que otro en sostenibilidad. No hay consenso en qué es más importante. Cuidar el agua, por ejemplo, vemos que es lo que más le importa a los chilenos, pero ¿qué tiene más impacto en el fondo? Que cuidemos la energía renovable o que cuidemos el agua, o que nos preocupemos de las personas, o que nos preocupemos de la prosperidad. Y al final, mirar qué acciones están haciendo y tomar una definición de qué empresa es mejor que otra, es algo que me encantaría que podamos resolver y que creo que todavía hay un trabajo por hacer ahí. Y en ese sentido, este estudio es súper limpio, porque acá lo que se está reconociendo es lo que los chilenos dicen. O sea, nosotros como veterans no estamos teniendo una injerencia, no estamos haciendo juicio tampoco a las marcas que aparecen en el ranking. Creemos que no es nuestra facultad, ¿cierto? Pero sí poder visibilizar la opinión del consumidor. Así que eso es lo que estamos haciendo. Perfecto. También hay otra pregunta que esto creo que puede responder la Margarita. Dice Teresa Vial: me gustaría saber cómo visualizan ustedes el ODS vinculado a educación en este estudio. Aunque no aparecen las 3P, si es transversal o está escondido. ¿Qué rol tiene este ODS? Entiendo educación como información, conocimiento en estos temas, no solo en lo formal. Yo creo, y en ese sentido, Paz, me puedes complementar, pero creo que la educación es una etapa previa, ¿no es cierto?, a lo que involucra el estudio, es decir, en qué punto estamos como en concientización de la Agenda 2030, del valor de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de cómo podemos contribuir cada uno a lograr estos objetivos, de la importancia que tienen estos factores de persona, planeta, prosperidad, de cómo esto se enseña hoy día desde la educación básica, media, en las universidades. Entonces es un contexto en el cual estamos insertos, la educación, pero indudablemente tenemos que trabajar mucho, creo yo, en sensibilizar mucho más a todas las generaciones, las distintas generaciones. Como tú decías, hay mucho más conciencia incluso en, que es sorprendente, en generaciones más avanzadas que la juventud, lo que uno siempre piensa que la juventud tiene una mayor conciencia de estas temáticas cuando actúa desde el lado del consumidor, ¿verdad? Pero creo que la educación sin duda debe ser transversal, debe continuarse profundizando para que tengamos todos un mayor conocimiento de, por ejemplo, lo que implica una alimentación saludable, lo que implican los contenidos de los productos, lo que implica y lo que significa y el impacto que tiene reciclar productos como lo hace Bolsa Superior, ¿no es cierto?, o los temas de productos derivados de no animal, como lo hace Not Company para ciertos productos. Entonces, el valorar esos atributos va a depender también de nuestro nivel de educación, en el sentido de el nivel de sensibilización que tengamos frente a esos temas. No sé si Paz quieres complementar mejor ahí desde el punto de vista del estudio cómo se ve el tema de la educación.
Sí, bueno, el estudio, o sea, la educación fue incluida dentro del estudio, está cierto en el ODS 4, y nosotros cuando decimos las agrupaciones factoriales, entró dentro del factor economía social, y ese factor es el que se asoció a la P de prosperidad. Finalmente, estos factores vienen de la data, no es que nosotros estemos agrupándolos, sino que es qué ODS correlaciona con cuál. Entonces podríamos tal vez pensar que educación es algo más de personas, pero por eso el factor se llama economía social, porque fue justamente una agrupación que provino de la analítica, de la data, del análisis factorial, en el que se mezcló un poco el tema prosperidad con el tema persona. Eso respondiéndote un poco a Teresa, que mencionaba esto de cómo se inserta, creo, el tema del ODS de la educación en las P. Y bueno, efectivamente, ahí nosotros fuimos a medir en el fondo qué tan importante es para las personas que las marcas promuevan oportunidades de educación. Esa fue la variable principal en ese ámbito. Y no es de las que sale más destacada, ahí lo pueden ver en el detalle en el estudio, pero por supuesto que sabemos que es algo súper importante y que de todas maneras hay que meterle mucho foco. Y de nuevo, probablemente es algo que entonces se está asociando un poquito más al gobierno que al mundo privado, y recordemos que acá se le preguntó qué le importa a los chilenos en el fondo al momento de comprar, o sea, qué esperan de las marcas. Y eso sería en el fondo los resultados que obtuvimos del estudio. Perfecto. Quizás una última pregunta para cerrar en honor al tiempo. También les quería comentar que para los que preguntaron por el chat, la grabación se las vamos a enviar a través de sus correos. Nosotros tenemos todos sus contactos y va a estar disponible hoy. A través del chat también me solicitan tu contacto, Paz. Eso también lo podemos agregar luego en el envío de la grabación y de la presentación que también les vamos a compartir. Yanina Cerón pregunta y comenta, dice: hola, gracias por el webinar. ¿Existe alguna forma de homologar este ranking a los temas materiales que están en estándares internacionales como SASB? De esa manera se podría ver lo que de verdad cada empresa puede aportar versus la percepción de los consumidores, más aún con las diferencias entre sectores económicos. Súper buena pregunta, y además gracias por el comentario, Yanina. Encantada, de hecho, ya que van a mandar mi contacto por ahí, que conversemos y veamos cómo podemos lograr confluir estas dos cosas. Nosotros siempre tenemos la disposición a mejorar y avanzar cada vez más en términos de qué información estamos entregando al público, así que encantada de que lo veamos, porque quizás nosotros no hemos encontrado la forma, pero contigo podemos ahí lograr una confluencia entre, por ejemplo, mezclar estos estándares internacionales con la percepción del consumidor. Por ahora, en el fondo, nuestra intención y nuestra ambición ha sido reflejar lo que los consumidores valoran. Y también me encantaría, ya se me fue una pregunta que hicieron antes, creo que fue Javier Met, sí. Javier, me gustaría responderte, tomarme 2 minutos para decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay muchas pymes que están trabajando en el propósito, pero no tienen visibilidad. Y te cuento que en este estudio siempre buscamos incluir en la medición marcas emergentes, vanguardistas, que están muy a la vanguardia en términos de sostenibilidad, que muchas veces son estas marcas nuevas que nacen genuinamente para resolver problemas sociales o de planeta. El tema es que esas marcas, como no son muy conocidas, es muy difícil que alcancen la muestra suficiente, el N suficiente de conocedores para que puedan evaluarlas y para que los resultados sean robustos estadísticamente. Entonces, nos encontramos muchas veces con marcas que incluimos con la mejor de las intenciones para poder reflejar su resultado, pero el conocimiento es tan bajo que no podemos hacer una apertura analítica que tenga una significancia estadística como necesitamos. Entonces acá, bueno, veo una última pregunta que alcanzaríamos a responder. Sí. ¿Es posible que publique sus conclusiones de forma más seguida? Lo digo porque así nos recuerdan a los consumidores ser más responsables y comprometidos con el planeta.
ahí, Paz, nosotros encantados, felices de cada vez poder publicar de forma más seguida. Por ahora estamos haciéndolo una vez al año y esperamos en el futuro poder ir aumentando la periodicidad de esta medición, que por supuesto es, claro, requiere todo un esfuerzo y una inversión en tiempo para lograr poder entregar públicamente todo esto y levantar data para todos. Así que eso, muchas gracias a todos por su tiempo y a los que se quedaron estos minutos extras también. Gracias, intentamos responder todo, cualquier cosa nos pueden contactar. Gracias, Magdalena. Muchas gracias a todos. Está muy Muchas bien. gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Chao, Un gracias a segundo ustedes. para tomarles una foto. Un momento. Listo. Listo, muchas gracias. Ok. Chao, gracias.